vengo a hablarte de los universos de la ficción más infravalorados en escalas de poder, capacidad destructiva, habilidades y demás. Ojo, con esto no quiero decir que sean los más tochos, sino que la gente los ve demasiado débiles. Desde el universo del gordo mamón hasta el emperador más fuerte de la ficción. Vamos allá. Número 5. Plantas vs zombies. Y seguramente ya habrás escuchado de lanzaguisantes de plasma, que literalmente cada uno de sus disparos son universos infinitos, lo cual no escala nada mal. Pero también tenemos a Super Brains Cosmic, que de manera canónica hace press de banca con planetas. Pero siempre se suele hablar de estos dos personajes, que siendo sinceros no me extraña, sobre todo en lanzaguisantes de plasma. Pero en escalas menores también tenemos personajes que tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos al zombie de fútbol americano, el cual puede correr tan rápido que se prende fuego a sí mismo y podría fácilmente derribar tu casa, aunque sea del mejor hormigón del mundo. Pero por la parte tecnológica también tenemos cosas interesantes. Tenemos al Z-Mech, básicamente un zombie que va dentro de un mecha, al cual puede disparar cohetes tan potentes como los nuestros o incluso más y generar terremotos simplemente con sus puños. Pero no solo tecnológicamente, físicamente son tochos, sino que también tenemos magos. Tenemos a Rosa, una de las plantas más conocidas, que básicamente puede paralizar en el tiempo a sus enemigos, un rollo así a lo Julius de Black Clover. Pero es que no solo es esto, se puede hacer completamente inmune al daño de sus enemigos y además dañarlos, como la W de Vladimir. Pero es que también puede hacer la versión opuesta, es decir, hacerse inmune y curar a los aliados. Además, muchas plantas y zombies tienen versiones alternas, por así decirlo podríamos llamarlos skins, como las lanzaguisantes de plasma. Técnicamente es una skin, pero que tienen un lore que los hace mucho más fuertes. Por ejemplo, Rosa tiene una skin que es Necro Rosa, que es básicamente una nigromante planta. Sí, existe esto también. También existe el zombie mago, que puede transformar a prácticamente cualquier zombie en un pollo si quiere. Ya él mismo viene a ser un poco imbécil este personaje, pero para rematarlo tenemos al Gigantacus Enorminus, que es básicamente Galactus de plantas contra zombies. No tan fuerte obviamente, pero se papeó todos los héroes plantas, y estos no escalan nada mal. Además de zombies que viajan entre dimensiones, universos, dioses que te vuelven estúpidos. Sí, dioses que te vuelven estúpido, plantas que disparan agujeros negros, creación de máquinas del tiempo y un largo etcétera. Pero sin duda lo más roto de este universo son los gnomos. Los gnomos pueden fabricar átomos, son los amos del tiempo. Un pedo de un gnomo es literalmente un agujero negro, así se crean. Y el rey de los gnomos puede alterar el espacio-tiempo a su gusto. Y el universo de plantas contra zombies, como obviamente ya sabréis, no está compuesto solo por un universo. De hecho, los gnomos tienen su propio universo como tal, infinito completamente. Así que sí, en general es un universo que escala absurdamente alto, con una cantidad inmensa de habilidades por ahí, y me he dejado muchas, pero muchas a mencionar. Pero pasemos al siguiente, número 4, Shumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok, como lo quieras conocer. Y ojo, este es bastante normal, es uno de los mangas más horribles sobre escalas de poder, ya que los personajes de Shumatsu no Valkyrie puedes escalarlos si quieres a un nivel que no pase de montaña, o escalarlos a nivel universal, ya que digamos que hazañas como tal, al menos de capacidad destructiva, no muestran prácticamente ninguna, ya que todo ocurre dentro del ring. Sí, que puede variar un poco el tamaño, pero al final pues como mucho es un bosque y ya está. Pero a lo largo de la obra y también de las guías hay varias menciones que nos dan a entender que podrían destruir fácilmente un universo. Por ejemplo, a Thor en las wikis muchas veces te lo ponen a nivel montaña, pero ya en el propio manga se nos deja caer que simplemente su martillo podría destruir el mundo, y él también. Y recordemos, tiene que nerfearse a sí mismo a no ser que el martillo esté despierto. Y también hay que recordar que se nos dice que a nivel físico básicamente es el dios más tocho del pabellón nórdico. Con Shiva se nos da a entender que podría partir los cielos, y dependiendo de qué significado les des a los cielos se podrían entender simplemente como los cielos de diferentes planetas o los cielos como entidades universales. Shiva sería un ser destructor de universos y no de planetas como tal. Hayum, por ejemplo, destruyó la mitad del Helheim. El Helheim, por así decirlo, sería el infierno de Shumatsu no Valkyrie, el cual es de tamaño infinito. Y Zeus, tanto en guías como en comentarios del manga, como por ejemplo que soportó el Big Bang, se nos da a entender de que podría destruir el universo fácilmente y que lo manipula a su voluntad. De hecho, es más, derrotó a la encarnación del tiempo, que era su padre, Cronos. En velocidad sí que escalan bastante bien. La mayoría debería escalar a un nivel cercano a la luz por poder reaccionar a los ataques de Zeus, o el ataque de Apolo, que se nos dice de manera literal que va a la velocidad de la luz. Y Zeus, bueno, aparte de vencer a Cronos, que era la encarnación del tiempo, tiene un ataque que literalmente supera el tiempo. Además estarían los dioses primordiales, que a falta de más información probablemente están a un nivel como el de Zeus o muy parecido. Entiendo que la gente no escale este universo, porque como tal no se nos muestra nada, ya hay que ir a base de menciones sobre todo, pero yo creo que es un universo que escala bastante más de lo que la gente puede pensar, y sí que ha habido personajes que demuestran grandes cosas, como pueden ser Zeus o Adán por parte de los humanos, o incluso algunos personajes que no escalan tanto pero que tienen buenas habilidades, como King
Xinhuan. Sí que es verdad que a niveles de hacks y habilidades, sobre todo por parte de los dioses, se quedan cortos porque, yo que sé, Poseidón es el dios de los mares, pero parece que controla el mar lo mismo que lo puedo controlar yo, es decir, absolutamente nada. Pero en general es un manga que creo que la gente infravalora bastante. Pasemos al número 3. Número 3. Steven Universe. Y es que en gran parte, por culpa del gordo Mamón y Yodon, mucha gente piensa que este universo es débil. Pero para nada. A ver, no es que sea una locura. Pero bueno, personajes como Garnet son capaces de fácilmente tumbar un pedazo de montaña. Personajes como Jasper deberían poder hacer cosas muy similares. Pero esto no es nada. Por ejemplo, tenemos a Lápiz, la cual puede manipular básicamente todo el océano de la Tierra, ya que pueden manipular el agua en sí. Por lo tanto, esto debería escalar a un nivel continental, multicontinental, y prácticamente todas las gemas de su tipo deberían hacer algo parecido. Además hay gemas que pueden ver el futuro, control del clima, recuperación como hacía Steven, reaccionar a ataques que son básicamente velocidad luz, transformación corporal, tanto de tamaño como convertir partes de su cuerpo en armas, y a nivel tecnológico, pues bueno, son una civilización que ha conquistado planetas, es decir, tiene naves que pueden viajar por el espacio y armas que pueden llegar a afectar literalmente el núcleo de la Tierra. Pero es que además Steven Universe sufre del efecto Dragon Ball, es decir, tenemos fusiones, las cuales las vuelven mucho más poderosos, ya que crean nuevas entidades que son más grandes, mucho más potentes y que mejoran las habilidades de las gemas fusionadas. Y se pueden fusionar más de 2 gemas. De hecho, la cantidad como tal probablemente puede ser infinita o prácticamente todas las gemas que existan. Y por último, y obviamente hay que mencionar que tendríamos a las diamantes, que escalan por encima de todas las gemas antes mencionadas. O la diamante azul, que literalmente puede afectar a las emociones incluso de los humanos. Lo único malo de Steven Universe, lo cual creo que sí que lo hace escalar un poco por debajo, a nivel de resistencia se quedan por debajo de su capacidad destructiva, ya que las gemas, cuando empiezan a sufrir un daño considerable, vuelven a su versión de gema, no esa versión antropomórfica, lo cual les hace escalar bastante menos. Sí que es una nerfeada bastante importante, pero aún así creo que la gente infravalora este universo demasiado. ¡Hey! Antes de seguir, un momentito. YouTube me ha baneado el canal principal de manera injusta, me lo ha quitado, así que por favor suscríbete a este canal y comparte los vídeos para así recuperarme un poquito, me vendría muy bien. Y en el comentario fijado te dejaré el enlace donde resubo los directos. Sí, perdón por el spam, pero en un momento como este de verdad necesito todo tipo de apoyo. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Muchas gracias. Número 2. Pokémon. Os sorprendería la cantidad de gente que me he encontrado que creen que personajes como Goku, Saitama o compañía pueden derrotar a Arceus. Y no, chico. Arceus básicamente es el dios cristiano en Pokémon y todos sus universos, Pokémon y humanos y entidades han sido creadas por él. Pero es que ni siquiera podrían con Giratina, Palkia o Dialga, ya que bueno, Giratina se puede arrear de hostias con estos dos a la vez y Palkia y Dialga son los dioses del espacio-tiempo. Y en Pokémon hay infinitos universos, de hecho cada sueño es un universo como tal y es un universo que escala bastante en temas de dimensiones. Pero es que no hace falta irse a estos niveles tan locos. Pokémon como Rey Gigas literalmente movió los continentes. Sí, este Pokémon creó el racismo. Groudon y Kyogre son básicamente los que controlan la tierra y el mar. Y aún así, Pokémon como Rayquaza están por encima de ellos para ponerles en plan, hey, chicos, nos calmamos, hago a tomarnos un té. Pero es que incluso Pokémon normales, es decir, sin irnos a legendarios, tenemos cosas como Machamp, que literalmente con uno de sus brazos puede mover montañas. Y muchos Pokémon en su última fase evolutiva pueden arrearse de hostias cara a cara contra Machamp. Por ejemplo, Jaulucha se nos dice literalmente en la Pokédex. Casi todos los Pokémon pueden reaccionar o moverse a velocidades lumínicas, ya que pueden reaccionar a ataques que son literalmente luz, como por ejemplo el rayo solar. Pero es que si nos vamos a los Pokémon tipo físico, esto ya es una locura. Gardevoir puede crear agujeros negros, Alakazam puede ver completamente tu futuro, presente y pasado, Gothitelle puede afectar a estrellas que estén a años luz, o Pokémon como Macargo, sí, un puto caracol de mierda, tiene un cuerpo más caliente que el sol, a Abomasnow que puede llegar al cero absoluto, lo cual es una auténtica locura porque llegar al cero absoluto, pues bueno, está bastante roto. Y la cantidad de Pokémon que te pueden absorber el alma, incluso algunos solo con mirarlos, es impresionante. De verdad, nunca te acerques a un Pokémon tipo fantasma, estoy seguro que de alguna manera u otra te chupa el alma. Así que sí, Pokémon tanto en capacidad destructiva, vía hacks, vía habilidades, están muy rotos, porque da igual qué habilidad te imagines que exista un Pokémon que probablemente la tenga. Pero pasemos al número 1. Número 1, Warhammer 40k. Y sin duda Warhammer es un universo complicado, quiero decir, lleva varias décadas, tenemos libros, codes, relatos cortos, videojuegos y un largo, etc. Pero es que hay mucha gente que se cree que los dioses del caos, que serían por así decirlo las entidades más fuertes, junto al emperador, no llegan ni siquiera a nivel galáctico porque todo ocurre en una galaxia. Pero no podrían estar más equivocados
complicados. Pero antes de llegar a esos niveles, vamos a empezar por abajo. Por ejemplo, los marines espaciales sí que es complicado escalarlos. Muchas veces se pueden morir literalmente por tonterías, pese a ser humanos modificados genéticamente al punto de no parecer humanos, y en algunos casos se pueden tanquear armas de todo tipo. Es decir, el poder de un marine espacial puede llegar a cambiar entre un escritor y otro auténticas locuras. Además de eso, hay que sumarle que hay sísicos, que algunos tienen el nivel de literalmente doblar una cucharita y otros se podrían papear a una maldita Gardevoir. Y eso ya es decir bastante. Además, fuera de la humanidad tenemos a demonios que no pueden morir de manera general, salvo con armas especiales. Como mucho puedes devolverlos al Immaterium y simplemente estar entre ellos provoca locura. Existen enfermedades, zombies, por así decirlo, una de las plagas de Nurgle, que se transmite por el ruido. Sí, escuchar los cánticos te puede convertir en zombie. Y eso, estamos hablando de demonios normales. Si no fuéramos ya a demonios más tochos, pues simplemente ante su presencia te volverías auténticamente loco. Los necrones, que literalmente se nerfean a sí mismos sin usar todo su potencial, porque si no aniquilarían a toda la vida orgánica y por ahora pues no les vale la pena. Tienen armas, no es que solo borren a nivel molecular, que eso es lo de menos. Tienen armas que fácilmente podrían destruir planetas y derrotaron básicamente a sus dioses, los Zetan, y los utilizaron para sus motores. Los orcos, ¿qué podemos decir de estos tíos? Son básicamente la adaptación definitiva, ya que se adaptan al nivel de su galaxia. Si la galaxia se va haciendo más poderosa, acabará apareciendo un orco más poderoso y ese orco creará un ejército de orcos más poderosos con sus caudillos o generales orcos. Literalmente son el meme de se adaptan a la definitiva, porque si el universo se nerfea, ellos se nerfearán porque si no se van a aburrir. Y además se reproducen por esporas, es decir, aunque los mates a todos, habrán soltado esporas y acabarán volviendo otra vez. Sí, los orcos nunca paran. También tenemos a los tiránidos, que básicamente una plaga de miles de millones de criaturas que van comiéndoselo todo, y aparte de lo que se comen, pillan el ADN, se lo incorporan a sí mismo, se mejoran, se adaptan y se hacen más fuertes, y pueden utilizar prácticamente cualquier cosa como un arma, incluso las esporas de los orcos, así que también están rotos. Y me he dejado muchas cosas como los titanes de los humanos, los exterminatus y un largo etcétera, como algunos capítulos específicos de marines espaciales, custodes y sin hablar de los primarcas. Pero por último tenemos a los dioses del caos, que mucha gente, ya digo, cree que no pueden ni petar en una galaxia, pero esto no es así. Seguramente un dios del caos se papea tu universo favorito. De manera general, ellos muy centrados no están en el Materium, por así decirlo, salvo cuando estuvo el emperador, ya que digamos están en su propia guerra pegándose entre ellos y poco más. Pero es que a nivel de dimensionalidad Warhammer es un universo muy complicado, ya que digamos hay infinitos universos en el plano material, estaría además la telaraña y está el Immaterium que trasciende todo esto, y los dioses del caos están a ese nivel. No están sujetos ni al espacio-tiempo y son básicamente la representación de concepto, depende del dios del caos, pues uno u otro. Y el emperador, por cierto, debería estar al día de hoy a un nivel bastante similar entre muchas comillas. Puede ser esto un poco discutible. Teniendo todo esto en cuenta, no, los dioses del caos no son nivel galáctico, es que escalan probablemente mucho más que tu verso favorito. Pero espero que te haya gustado el vídeo, si es así ya sabes, like y suscríbete y todo eso. Adiós.